se fue la plata para garantizar el funcionamiento de la policía y un poquitito más para ayudar en su momento al jefe de gobierno que se tenía que hacer cargo de la deuda que Macri como jefe de gobierno le había dejado, ¿no? Entonces, esa corrección es una corrección que se hizo por decreto, como fue por decreto también ese plus que se le dio. Es una crisis que se manifiesta como consecuencia de la inacción de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene recursos para hacer campeonatos de asado o que tiene recursos para poner macetas que valen más de 60.000 pesos cada una en la ciudad de Buenos Aires, pero no tiene una sola política para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras de esta ciudad. Y el Estado de la ciudad, así como nosotros pedimos que cuide a los trabajadores, también pedimos que cuide a los consumidores, a los usuarios del servicio y a cada una de las porteñas y de los porteños que necesitan que las consignas lleguen claras. Los que hoy están haciendo todo el tiempo discursos con motivo de una supuesta libertad restringida, hablando de una infectocracia o de una dictadura, no van a poner la cara en la televisión para explicarle a los familiares de los que van a tener que morir como consecuencia de esa elección terrible que han tenido que pasar algunos entre ver a quién se le pone el respirador y a quién no. Entonces, lo que hay que hacer acá es defender las conquistas sociales que hemos logrado construir y fundamentalmente defender el sentido solidario y ético de la política. La política sirve si garantiza que las personas con su esfuerzo, con su trabajo puedan progresar. No sirve solamente para que los amigos del poder se enquisten en el poder del Estado para garantizar los negocios de unos pocos. Te hago una pregunta, Leandro, respecto a los taxistas. ¿Qué va a pasar con el tema del alquiler del taxi? Que es todo un problema para aquellos que tienen que pagar 1.000 y pico, 1.500 pesos hoy en día un auto por jornada de trabajo, que es una locura. Terrible, sí. Eso es un contrato entre privados. Lo que yo creo que el gobierno de la ciudad tiene la obligación de tratar de asistirlos, porque, mirá, se habló mucho esta semana de meritocracia y de mérito. Tal vez pocos trabajadores más meritorios que los tacheros. Hacen turnos de 12 horas, trabajan los 7 días de la semana, muchos cubren el turno de la noche, hacen un esfuerzo enorme. Pero si el Estado de la ciudad no trata de asistirlos garantizando la justicia social, acá no hay meritocracia ni hay mérito. Hay exclusión, hay pobreza. Hoy hay 38.000 licencias y circulan un poco menos de 18.000 taxis y muchos choferes de taxis no pueden salir a trabajar porque son personas de riesgo. Pensá, Gaita, que en un taxi hay un habitáculo muy pequeño donde sube gente que no saben si están contagiadas o no. Por eso una de las cosas que estamos pidiendo es que le distribuyan material salinizante, estamos pidiendo que no se les cobre la BTV para bajar los costos a los taxistas y que en la posibilidad del gobierno de la ciudad trate de asistir a aquellos choferes de taxis que por condiciones de morbilidad o por condiciones de riesgo sanitario hoy no pueden trabajar, pero que cuando la pandemia termine van a querer salir a trabajar. Así que si hablamos de mérito, pocos sectores más meritorios que los tacheros de la ciudad de Buenos Aires, que además de ser personal esencial, son parte de nuestro patrimonio cultural. Leandro, Daniela te saluda. Bueno, en la mañana de hoy se supo, no sé si me escucharás bien con los aplausos, pero que finalmente Horacio Rodríguez Larreta se presentó ante la justicia para que la Corte se expida, para que haya una medida cautelar. Bueno, respecto de estos fondos que fueron transferidos por decreto a la ciudad de Buenos Aires y que ahora Alberto Fernández anunció van a transferirse nuevamente a la provincia de Buenos Aires. Sí. Mira, Dani, yo como porteño siempre quiero que mi ciudad tenga la mayor cantidad de recursos posible. Eso es así, todos los que militamos y vivimos en esta ciudad queremos que a nuestra ciudad le vaya bien. Lo cierto es que cuando se transfirieron en el año 2016 los fondos para solventar el traspaso de la justicia, se le dio un plus. Y ese plus es lo que el resto de los gobernadores le está reclamando al presidente de la Nación que corrija. Se fue la plata para garantizar el funcionamiento de la policía y un poquitito más para ayudar en su momento al jefe de gobierno que se tenía que hacer cargo de la deuda que Macri como jefe de gobierno le había dejado, ¿no? Entonces, esa corrección es una corrección que se hizo por decreto, como fue por decreto también ese plus que se le dio. Yo siempre voy a querer más recursos para mi ciudad, pero también entiendo que la Argentina es un país federal y entiendo que obviamente la ciudad de Buenos Aires tiene que administrar incluso mucho mejor los recursos que tiene, que son cuantiosos. Porque de hecho, esta crisis que estamos viviendo del sector de los taximetreros es una crisis que se manifiesta como consecuencia de la inacción de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene recursos para hacer campeonatos de asado o que tiene recursos para poner macetas que valen más de 60.000 pesos cada una en la ciudad de Buenos Aires, pero no tiene una sola política para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras de esta ciudad. Así que, si hablamos de meritocracia y si hablamos de solidaridad,
lo primero que tenemos que hacer es ayudar a los sectores que trabajan, porque no estamos los compañeros y las compañeras que están esta tarde acá con nosotros en Lugano son personas que trabajan más de 12 horas por día. Estamos pidiéndole al gobierno de la ciudad que sea sensible y que ponga parte de ese presupuesto cuantioso que tiene en tratar de sostener a los sectores que peor le están pasando. Pues es que nosotros recién planteábamos, te lo planteo a vos también, decíamos que en lugar de estar haciendo multas, no recorriendo calles con la policía de tránsito, parando autos, ¿no sería interesante, por ejemplo, que a la noche, que en lugar de multar a los bares, estén pendientes de la distancia social, que no haya gente espalda contra espalda? Si es que la gran preocupación son las aperturas, ¿no? Mirá, yo creo que el Estado siempre tiene que controlar, tiene que estar presente. Más, mirá, a nadie le gusta que el Estado le diga que se tiene que separar de un compañero o de un familiar. Es incómodo, pero en una pandemia el Estado tiene que estar presente porque la peculiaridad que tiene este virus es que vos podés estar infectado y sin darte cuenta contagiar a otro. Entonces se necesita priorizar lo colectivo por sobre lo individual. Mirá, yo te voy a poner un caso. Cuando vinimos acá, a mí los compañeros del taxi me trajeron el proyecto de ley a la legislatura. Es una organización, me dijo, mirá Leandro, nosotros tenemos este problema, nos gustaría si podés ayudarnos con este proyecto y visibilizar nuestra problemática. Yo les dije, no tengo ningún problema, ustedes son personas esenciales, tienen que estar en la calle, pero les voy a pedir que cuando hagamos este acto acá para firmar el proyecto de ley, que es lo que voy a hacer ahora, conservemos la distancia social, conservemos la distancia social. ¿Por qué? Porque es el mensaje que nosotros le tenemos que dar a la sociedad argentina. Y los compañeros hoy están en esta actitud, están guardando la distancia social porque entienden que lo más importante es que nos cuidemos entre nosotros. Y el Estado de la ciudad, así como nosotros pedimos que cuide a los trabajadores, también pedimos que cuide a los consumidores, a los usuarios del servicio y a cada una de las porteñas y de los porteños que necesitan que las consignas lleguen claras. Hay que cuidarnos, hay que garantizar la distancia social y en la medida de nuestras posibilidades también hay que quedarnos en casa. Esta actividad es una actividad de trabajadores esenciales y yo entiendo el estrés socioeconómico que estamos viviendo, pero hay que cuidarnos y el Estado tiene que ser claro y concreto, porque si mañana el sistema público de salud se estresa y entramos en una crisis donde tenemos que, como ocurrió en España, elegir a quién le damos el respirador y a quién se lo sacamos, los que hoy están haciendo todo el tiempo discursos con motivo de una supuesta libertad restringida, hablando de una infectocracia o de una dictadura, no van a poner la cara en la televisión para explicarle a los familiares de los que van a tener que morir como consecuencia de esa elección terrible que han tenido que pasar algunos entre ver a quién se le pone el respirador y a quién no. Así que le pido fundamentalmente al pueblo de la ciudad de Buenos Aires que tratemos entre todos nosotros de cuidarnos y a la dirigencia política, social, cultural y mediática de nuestro país que tome conciencia que todavía estamos pasando uno de los peores momentos de la pandemia. Leandro, te pregunto por último por mi parte. Sos muy cercano al presidente de la Nación y en las últimas horas el expresidente Eduardo Duhalde fue muy duro en sus declaraciones, calificándolo de estar en un estado groggy, esta fue la palabra que utilizó, pero criticando además algunas medidas que toma, ¿no?, en su gestión de gobierno Alberto Fernández. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Mira, yo al principio, cuando lo escuché a Duhalde hablar de la suspensión de las elecciones de medio término, de la posibilidad de un golpe de Estado, supuse que en realidad él estaba siendo víctima de un brote psicótico, como había dicho que en su momento le había pasado cuando fue presidente de la Nación y como él advertía que le podía llegar a pasar al presidente de la Nación. Ahora, después de estas declaraciones nuevas, Daniela, yo empiezo a pensar que está aprovechando esa situación para hacer funcionar a los intereses golpistas de la Argentina. No se puede ser tan irresponsable de decirle a la sociedad argentina que el presidente está pasando por una situación como la que él calificó de groggy o de abstracción de la realidad. En primer lugar porque no es cierto, porque si Alberto Fernández hay algo que tiene es que tiene los pies sobre la tierra y es consciente de lo que nos pasa a todos. Y en segundo lugar porque está haciendo funcional a los intereses de esos grupos económicos y mediáticos que tratan de horadar la legitimidad del gobierno, la autoridad política del gobierno para llevar adelante un programa económico como el que quisieron hacer, intentaron hacer en el 2015, hicieron en alguna medida entre el 2015 y el 2019, pero que tienen en mente de llevar adelante una suerte de chilenización de la sociedad argentina. Quieren terminar con el régimen previsional, quieren terminar con el sistema de seguridad social, quieren terminar con los derechos laborales. ¿Sabes qué quieren hacer? Quieren hacer que el Estado se retire y que en una suerte de darwinismo social el mercado defina todo. Y si eso ocurriera, por ejemplo, todos estos compañeros que me están rodeando hoy acá serían desocupados más. ¿Y sabes qué? Nadie va a poner la cara como
como nadie va a poner la cara por los muertos cuando se tenga que elegir, ojalá nunca suceda, pero si alguna vez llegara a suceder, a quién se le pone el respirador y a quién no, nadie va a poner la cara si llega ese momento. Tampoco nadie va a poner la cara por los trabajadores y las trabajadoras que a partir de una suerte de tiranía del mercado se queden sin laburo. Entonces, lo que hay que hacer acá es defender las conquistas sociales que hemos logrado construir y fundamentalmente defender el sentido solidario y ético de la política. La política sirve si garantiza que las personas con su esfuerzo, con su trabajo puedan progresar. No sirve solamente para que los amigos del poder se enquisten en el poder del Estado para garantizar los negocios de unos pocos. Leandro, te mandamos un abrazo enorme, gracias. Abrazo grande, Gallego, a no aflojar.